Bienvenidos, gente de San Fernando, Cañadillas, grandes, pequeños y medianos. Hoy, capítulo 1 de Historias de la Isla, en un ratillo. ¡Dentro! Odiamos a los judíos, odiamos a los judíos, odiamos a los judíos. Bueno, hoy vamos a hablar de esos dos chavales, San Servando y San Germán, copatronos de la isla. Seguramente recuerde esos 24 de octubre en tu niñez, ahí en el cerro comiendo castañas, almendra, avellana, dulce y poniendo todo gordo. Y tú, como mente inquieta, te preguntarías, ¿quiénes eran esos Servando y San Germán? Bueno, mucho más lejos de lo que la gente suele pensar, esos dos chavales eran romanos, nacidos en el año 280 y pico por ahí, en la superdesarrollada Mérida. Bueno, mejor dicho, Mérida Augusta. ¿Y qué era Mérida Augusta? Ahí todos los soldados romanos que ya se habían licenciado, era como una especie de hogar del pensionista, donde estaban todo el día hablando de puente, de obra, de acueducto, de río, de puente, de acueducto y de obra. Y los judíos también en plan monotema, con que solo hay un dios, que es Yahvé, y los dioses romanos no existen, están todos locos y que de alguna forma u otra habría que acabar con ellos. Y Servando y Germán, que eran legionarios, estaban ahí todo el día comiendo la oreja a los compañeros en la legión, diciendo de que solo había un dios y que Mitra, dios de los legionarios, no era más que un invento y una tontería. Y entonces el centurión que comandaba la centuria donde estaban Servando y Germán salió hecho un toro del campamento y empezó a cabrearse mucho. ¿Por qué? Porque los romanos siempre eran un pueblo que aceptaba muy bien la religión de los pueblos conquistados, pero los judíos es que no paraban. Nos situamos en el año 300 y poco, y el centurión que comandaba la centuria donde estaban enrolados Servando y Germán se les encomendó un viaje a San Fernando. Bueno, en la época era ad Pontem. No sabemos realmente muy bien para qué llegaron hasta aquí, pero por una causa u otra llegaron. Y claro, lo que todo el mundo se temía pasó. Oye, ¿sabías que tus dioses son mentira? ¿Cómo? Y claro, más de uno se mosqueó un poco, porque es que realmente Servando y Germán eran muy pesados, no paraban todo el día con todo el camino. Y así pues, en la prensa amarilla de Roma llegaban noticias de que los cristianos eran incluso caníbales que comían niños, hacían rituales de sangre y estaban todo el tiempo conspirando para que el imperio romano cayera lo antes posible. Y así, caminando y caminando, llegaron a Pontem, probablemente al muelle de Gallineras, donde serían embarcados para ir a la Tingitana, actual Marruecos. Cierto es que los cristianos eran fundamentalistas y estaban ahí todo el día derribando estatuas de romanos y liando la parda. Y aprovechando que estaban en el cerro y allí había un destacamento romano, pues se pusieron a flagelar, a torturar hasta la muerte a Servando y Germán, pues eran dos desertores que estaban constantemente predicando la paz y el amor en una legión donde la guerra y el dios Marte era el único camino. Y la historia se convirtió en leyenda y la leyenda en historia. Cientos de años después, la Iglesia Católica hizo santos a Servando y a Germán, y desde entonces son venerados en San Fernando, en la romería esa que siempre cae a finales de octubre, aunque ya ha perdido un poco de fervor y el carácter festivo que tenía en su tiempo. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake.